Continuamos en Daf Yudbet Amud Aleph. Dice la Gemara, terminando Yud Aleph Amud Bet, vimos que la Gemara dice que ¿cuál es la verajá que decían los Kohanim en el Bet HaMikdash? La verajá que decían los Kohanim en el Bet HaMikdash, empezando el servicio en el Bet HaMikdash apenas después del amanecer, era que ellos decían una verajá de Kriyat Shema y después un resto de cosas más que menciona la Gemara. Dice la Gemara, ¿cuál es la verajá de Kriyat Shema que decían? ¿Cuál de los dos? Nosotros sabemos que hay dos verajot de Kriyat Shema, Birkat Yotzer Or y después Birkat Ahava Rabbah. ¿Cuál de las dos decían en el Bet HaMikdash? La Gemara dijo Machloket. Y Rabbi Zrika, en nombre de Rabbi Ami, en nombre de Resh Lakish, dijo que la verajá que se decía en el Bet HaMikdash era la verajá de Yotzer Or. Dijo la Gemara lo que dijo Rabbi Ami en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, que la verajá que se decía en el Bet HaMikdash era verajá de Yotzer Or, no es que Rabbi Shimon ben Lakish lo dijo explícitamente sobre la primera verajá que se decía en el Bet HaMikdash, sino que se entendió de otra verajá que dijo Rabbi Shimon ben Lakish. ¿Qué dijo Rabbi Shimon ben Lakish? Rabbi Shimon ben Lakish dijo que en verajot en meakvot zo et zo. ¿Entiende la Gemara qué quiere decir verajot en meakvot zo et zo? Las verajot de Kriyat Shema no limitan una a la otra, que no hace falta decir las dos o ninguna. Es decir, lo mejor sería decir las dos, pero si una persona dice una sola, por lo menos esa que dijo salió y de Jehová, sirvió. Pregunta la Gemara, ¿de dónde lo sacó Rabbi Shimon ben Lakish? Rabbi Shimon ben Lakish dijo que lo aprendió de la verajá que los Kohanim hacían en el Bet HaMikdash. Entonces dice la Gemara así: si decimos que la única verajá que se decía en el Bet HaMikdash es Yotzer Or, se entiende. ¿Por qué? Porque si los Kohanim dicen Yotzer Or y no dicen Ahava Rabbah, aunque la pueden decir en ese momento, quiere decir que ya no la van a decir más adelante. Si la tendrían que decir, lo dirían ahora. Es decir, no se va a decir en ningún momento. Igual decían solamente Yotzer Or, quiere decir que una sola verajá sirve. Pero dice la Gemara, Ela y Amarta, y ahora sí empezamos la Gemara de Yudbet Amud Aleph. Ela y Amarta Ahava Rabbah Abu Amre, que si nosotros decimos que la verajá que decían los Kohanim en el Bet HaMikdash es justamente la verajá de Ahava Rabbah y Yotzer Or, es la que se salteaban. Mai verajot en meakvot zo et zo. ¿Cómo podemos aprender de eso que los Kohanim decían solamente la verajá de Ahava Rabbah, que se puede decir una sola verajá de Kriyat Shema y no limita aunque no se diga la otra? ¿Por qué? Dilma hay de lo amri Yotzer Or, por ahí todo lo que no decían los Kohanim Yotzer Or en ese momento, apenas al amanecer cuando empezaban el servicio, Mishum de lo matazman Yotzer Or, porque nos llegó el mejor momento de decir la verajá de Yotzer Or. El mejor momento de decir la verajá de Yotzer Or es recién después de la salida del sol. Vejimata Zman Yotzer Or, Abu Amre. Y realmente, cuando llegaba el horario de la salida del sol, van a decir la verajá de Yotzer Or. ¿Quién dijo que cuando el Sgan a Kohanim, cuando el vice del Kohen Gadol le decía a los Kohanim que digan una sola verajá, quiere decir que van a decir una sola verajá y la otra no la van a decir en ningún momento? Por ahí sí, por ahí más tarde sí la van a decir. Entonces no podemos demostrar que una sola verajá decir en el día alcanza. Dice la Gemara, entonces seguro que la única verajá que decían los Kohanim en el Bet HaMikdash es la verajá de Yotzer Or y salteaban la verajá de Ahavat Olam, y por eso tenemos reaya que diciendo una sola verajá también sirve. Pero la Gemara pregunta lo siguiente: Ve'im michlal amay, ¿qué me querés decir con eso? Dice la Gemara, que no se dijo meforash, que no se dijo claramente en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish que la única verajá que decían era Yotzer Or, sino lo dedujo de otra alajá. ¿Y qué diferencia hay si lo dijo claramente o se dedujo de otra alajá? Dice la Gemara, no, porque al no decirse claramente, yo te puedo decir que realmente la única verajá que se dijo es Ahavat Olam. Y si me vas a preguntar entonces de dónde sacó de acá Rabbi Shimon ben Lakish que una sola verajá decir alcanza, puede ser que la verajá sola no se decía esta en el Bet HaMikdash, sino se empezaba con Ahavat Olam y después cuando llegaba el momento de Yotzer Or se decía. Si me vas a preguntar eso, te voy a dar otra explicación. Leolam Ahava Rabbah Abu Amre, la única verajá que se decían es Ahavat Olam.
Vejimat Asman Yotzer Or, agua hambrela. Y cuando llega el momento de Yotzer Or, decían la verajá Yotzer Or. Entonces, ¿cómo tenemos realidad de acá de que se dice una sola verajá y no hace falta decir las dos en caso de que uno no tiene la posibilidad? Umay verajot en meakvot zetzó, se de verajot. Dice la Gemara algo impresionante. En verdad, verajot meakvot zetzó. Decir una sola verajá y no decir la otra no sirve ni la que se dijo. Ay, pero Rabbi Shimon ben Lakish dijo que verajot en meakvot zetzó. La verajot no se limitan una a la otra. Y dijo que lo dedujo de acá. La respuesta es May verajot en meakvot zetzó. Lo que se refirió a Rabbi Shimon ben Lakish decir que en verajot meakvot zetzó, que es Seder Abrahot, el orden de las Berajot, que si bien el orden tiene que ser primero que todo Yotzer Or y después Abatolam, pero si se cambió, como por ejemplo los Kohanim en el Bet HaMikdash, que empezaban diciendo la Berajá de Abatolam, porque era antes de la salida del sol, y recién después de la salida del sol decían la Berajá de Yotzer Or, no hay problema, por cuanto que finalmente se dijeron las dos, aunque se cambió el orden, no es lejate jilá, a lo mejor no es así, pero aunque se cambió el orden, igual sirve. Continuamos la Gemara. Amar Rav Yehuda, perdón, Vekorim asenet adibrot. Dijimos en la Yudalef Amud Bet que después de decir las dos verajot de Kriyat Shema, una verajá de Kriyat Shema, se decían asenet adibrot. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Vekorim asenet adibrot, Shema ve'ayim shamoa, vayomer emet ve'yatziv va'abudah u'birkat kohanim. Dijimos que se decía Aseret HaDibrot, después Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ve'aya be'avta, ve'ayim shamoa, vayomer emet ve'yatziv, que es la última verajá después de Kriyat Shema, y Abudah, que es una verajá especial, que ahora vamos a ver qué es justo lo que decían, y Birkat Kohanim. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Dijo Rav Yehuda el nombre de Shmuel. Af bagebulim bikshu likrot ken. También fuera del Bet HaMikdash, en todo Eretz Israel, querían decir Aseret HaDibrot en medio de la tefila. Ela shekvar bitlum mipnetar o metaminim. Pero Jajamim, como vieron que los kofrim le daban importancia a Aseret HaDibrot y decían que solamente Aseret HaDibrot fue lo que dijo Hashem y todo el resto tiene menos importancia porque lo dijo Moshe. Por eso, para que la gente no se equivoque y le dé más importancia a Aseret HaDibrot, porque nosotros sabemos que toda la Torah íntegra fue dicha de la boca de Boreolam, entonces por eso no se dice Aseret HaDibrot en especial en el momento de la tefila. Si uno quiere nombrar Aseret HaDibrot así como para decirlo no hay problema, pero como parte de la tefila no se puede decir. Tania Nameaji, vimos una barraita que dice lo mismo, Rabbi Natan dice, Bagebulim Bikshu Likrot, que en todo el resto de Eretz Israel también quisieron leer Aseret HaDibrot en la tefila. Era Shekvar Bitlum y Pnetar Metaminim, pero lo anularon Jajamim, porque los minim, porque los kofrim le dan importancia más a Aseret HaDibrot que al resto de la Torah. Rama Barbarjana Sabar, le Mikvinu Besura. Rama Barbarjana vivía en Sura, Siria, y quería constituir que en la tefilá se diga Aseret HaDibrot. Amar a Rav Hizda, le dijo a Rav Hizda, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Jajamim dijeron que por los kofrim no se debe leer Aseret HaDibrot en medio de la tefilá. A Meimar Sabar le Mikvinu Ben Arda. A Meimar quiso que se diga Aseret HaDibrot en la tefilá en su ciudad, en Ardea. Amar a Rabash, le dijo a Rabash, no puedes hacer eso. Kvar bitlum mipnetar ometaminim. Jajamim ya lo anularon, que no se puede decir esto en medio de la tefilá por los kofrim. Pregunta la Gemara, May berajá achat. ¿Cuál es la berajá que decía, la Gemara dice, Ubeshabat mosifim berajá achat la mishmar yotze. En Shabbat agregaban una berajá, el turno de los kohanim que salía, le daba una berajá al turno que entraba. Nosotros sabemos que había 24 turnos, 24 grupos de kohanim que se iban cambiando en cada Shabbat. Entonces, el grupo que se iba le decía al grupo que entra una berajá. Pregunta la Gemara, ¿May berajá achat? ¿Qué berajá le decía el grupo que entraba al grupo que salía? Dice la Gemara, Amar Rabbi Helbo, Mishman hayotze omer le Mishman alichnas. El turno que salía le decía al turno que entra, Mishe sheken shemo babayit hazeh, el que posó su Shejinah en esta casa, es decir, Boreolam, hu yashkim benechem ahava ve'achva shalom v'reut. Él va a posar entre ustedes el amor, el cariño, la hermandad. ¿Por qué? Porque los Kohanim, por cuanto de que
había muchos servicios en el Bet HaMikdash que eran privilegiados y todos los Kohanim querían hacerlos. Entonces por eso, en un tiempo lo que se hacía era que el primero que llegaba lo hacía. Eso provocaba mucha competencia y a veces la hermana hasta cuenta que se empujaban y llegaron a cosas graves. Después finalmente se anuló y se empezó a hacer por sorteo. Pero por cuanto de que había un tiempo que era así y la gente llegaba, los Kohanim entre ellos llegaban a conflictos, entonces había que darles una verajá que cuando terminan el servicio terminen todos con hermandad, con amor, con paz. Entonces esta es la verajá que decían los Kohanim. Dice la hermana, Makom she'amru leharich. En nuestra Mishnah vimos que hay diferentes brajot en Kriyat Shema. La Gemara va a citar ahora un tema que tiene que ver con las brajot de Kriyat Shema, que tienen principio con Baruch Atah Hashem y final con Baruch Atah Hashem. Vamos a ver de qué se trata lo próximo que dice la Gemara. Dice la Gemara, Pshita heija de nakat casa de hamra biyade. El din, la halajá es simple, es clara. En un caso que una persona tiene casa de hamra, un vaso de vino en sus manos, biyade, de kasamar de shichra, y piensa que es algún otro licor o whisky o cerveza, algún otro bebida alcohólica, pero que es sheakol. Se confundió. Upatach umevarech adaite de shichra. Y empieza diciendo la verajá, como piensa que en sus manos tiene una bebida alcohólica que la verajá es sheakol. Entonces dice Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, pensando de que va a terminar sheakol ni David Bará y vesiem de hamra. Pero después se da cuenta que en sus manos tiene un vaso de vino. Entonces termina diciendo Bore Peria Gefen, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, pensando en sheakol, y después cuando se da cuenta dice Bore Peria Gefen, y yatzá, salió de Jehová. ¿Por qué? De iname y mamar sheakol y David Bará y yatzá. ¿Cuál es el problema? Que empezó diciendo Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam pensando en sheakol, ¿y qué problema hay? Aunque la terminaría sheakol, nosotros sabemos que la verajá de sheakol Bediabad, en caso de que la persona la dijo sobre cualquier alimento o bebida, Yatzai de Jehová. Entonces, acá también debería servir, aunque empezó pensando en Shakol y Amidoro. De Hatnan, como dice la Mishnah, al Kulam, sobre todos los alimentos y bebidas, y Mamar Shakol y Amidbaro Yatzá, se dijo Shakol y Amidbaro, salió de Jehová. Pero esta ya está clara. ¿Cuál la pregunta? Sí. Casa de Shihra Beyade. Cuando él tiene un vaso en la mano, un vaso de Shihra, un vaso de este licor o whisky o bebida alcohólica que es Sheakol, de Kasabar de Hamrau, y pensó que es vino. Upatach ubarich adaite de Hamra, y empezó diciendo Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam Bore Peria Gefen. Empecé diciendo Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam pensando en Bore Peria Gefen. Y Besiem, ¿pero qué terminó? Bede Shihra, terminó diciendo Sheakol ni Amidoro. Él piensa que tiene en la mano un vaso de vino. Dice Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam pensando en Agefen. Cuando se da cuenta, dice no, voy a terminar Sheakol ni Amidoro. Acá hay un problema. El fin de la verajá, la terminación de la verajá estuvo perfecta. Sheakol ni Amidbaro tiene una cerveza, un whisky en sus manos, está bien. Pero el principio, cuando él dijo Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, diciendo el nombre de Hashem, nombrando el nombre de Hashem, el principio de la verajá, ¿en qué pensó? En Bore Peria Gefen. Entonces el comienzo es Bore Peria Gefen y el final es Sheakol. ¿Sirve o no? Mai. Pregunta la hermana. Batar y Kar Berajá Azlin. Vamos por la parte principal de la verajá, que es el Shem Hashem. Lo más importante de la verajá es la alabanza a Hashem. Y por cuanto de que la alabanza a Hashem se hizo pensando en Bore Peria Gefen y acá no tiene en la mano vino, sino tiene cerveza, que la verajá es Sheakol, entonces no sirve. O Batar Hatimah Azlin, o vamos según el final de la verajá. Y por cuanto de que el cierre de la verajá sí estuvo bien dicho, entonces podemos decir de que la verajá le sirva. Tashema, y la hermana va a traer raya. Shachrit pataz beyotzer or. ¿Qué pasa si una persona empezó diciendo en el tefilat Shachrit, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or? Pero después, en vez de seguir yotzer or, siempre Ma'arim Arabim, continúa diciendo
Asher Bitbaró Ma'arim Barabim Bejochma Poteach Sharim Bituna, y termina diciendo Baruch Atah Hashem Ma'arim Barabim. Empezó diciendo Berajá Yotzer Or, que es la que corresponde a Shachrit, pero terminó diciendo la Berajá de Arbit. Lo yatza, no sale de Jehová, porque terminó en Arbit diciendo la Berajá de Arbit, y estamos en la mañana no sirve. Pero Patach, y también así también, Patach Bema'ariv Besiem Bema'arim Barabim Besiem Beyotzer Or. Pero si la persona empezó diciendo Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam Ama'ariv Asher Bitbaró Ma'ariv Barabim Bejochma, a la mañana, problema, empezó diciendo la verajá de la noche, pero en este caso terminó bien, se dio cuenta después y dijo no, Yotzer Or Urejosh y terminó Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot y yatzá. El final estuvo bien, el comienzo no. En el primer caso era al revés, empezó diciendo Yotzer Or, terminó diciendo Ma'ariv Barabim, mal dicho. En el segundo caso empezó diciendo Ma'ariv Barabim, mal dicho, pero terminó bien con Yotzer Or. Entonces en el primer caso no salió, en el segundo caso salió. Parecería que todo va según el final. Arbit, o el mismo caso para la noche. Patach Ma'ariv Barabim, empezó bien, Vesiem Beyotzer Or, pero terminó diciendo Yotzer Or, lo yatza. Patach Beyotzer Or, Vesiem Ma'ariv Barabim, si empezó diciendo Yotzer Or, mal dicho, pero terminó diciendo Ma'ariv Barabim, yatza, en ese caso yatza. Claro, el Dabar, dice la Mishnah. ¿Cuál es la regla? Akol oleja jarajitu. Todo va según el final. Entonces la Gemara quiere traer raya de acá, que en un caso cuando la persona hizo Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam pensando en Borei Peri HaGefen y terminó diciendo Sheakol Niah Bitbaró como se debe, porque tenía un vaso de cerveza en las manos, tiene que servir. ¿Por qué tiene que servir? Porque si vemos en la Mishnah que todo va según el final, así como en ese caso cuando él terminó Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot a la mañana, entonces se llama que arregló su verajá, aunque la empezó diciendo mal. Entonces también acá en este caso debería ser así. Dice la Gemara no Shaneatam de Kamar Baruch Yotzer Meorot. Dice la Gemara no. En el caso de la Mishnah, que él terminó diciendo, por ejemplo, a la mañana empezó diciendo Ama'ariv Barabim y terminó diciendo Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot. ¿Sabes por qué en ese caso vamos según el final? Porque él terminó diciendo una verajá completa, nombrando el nombre de Hashem, Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot, en el final. En ese caso seguro que esa verajá que va terminando sirve, porque terminó con una verajá completa. También no la empezó bien, pero terminó Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot. Pero en el caso que nosotros estamos hablando, el Baruch Atah Hashem fue sobre Borei Peri HaGefen, pensando que tiene vino, estaba mal. ¿Y qué termina diciendo? Correcto, solamente las palabras Sheakol Niah Bitbaró, pero Baruch Atah Hashem, el nombre de Hashem correctamente sobre lo que tiene en la mano, no nombró. Entonces por ahí no va a servir. Dice la Gemara, esto que me decís, que por cuanto de que terminó diciendo Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot se llama una verajá completa y por eso sale de Jehová. Hanija de Rab, esto va bien según la opinión de Rab, que Rab dijo Kol Brajá en Bazkarat Hashem en verajá. Rab dijo toda verajá que no tiene el nombre de Hashem, que no incluye el nombre de Hashem, no es verajá, pero si incluye el nombre de Hashem, ya se considera verajá. Entonces en este caso, por cuanto de que incluye el nombre de Hashem, se considera verajá, y por eso sale de Jehová cuando terminó bien diciendo Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot. Era Rabbi Yohanan, pero para Rabbi Yohanan, que dijo Kol Berajá Hashem ba Malchut en Abraha, Rabbi Yohanan dijo, para llamarse una verajá completa tiene que ser Baruch Atah Hashem, no solamente el nombre de Hashem, sino decir Melech Haolam. Hay que recordar el reinado de Hashem. Si es así, entonces ¿cómo me puedes decir que la última verajá acá arregló la situación por ser de que la última verajá es una verajá completa? Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot. Según Rabbi Yohanan, no es una verajá completa. Dice la Gemara, no. ¿Sabes qué? Te voy a decir otra respuesta. ¿Sabes por qué cuando termino diciendo Baruch Atah Hashem Yotzer Meorot, aunque empecé diciendo mal en Shachrit Ma'ariv Barabim, igual sirve? Ela, ¿qué va de amar Rabba Bar Ula? ¿Por cuánto que dijo Rabba Bar Ula? ¿Qué de las que mitat balaylo mitat laila bayom? Cuando una persona dice en la verajá a la mañana Yotzer Ubore Hoshech, aprendimos antes que por qué tiene que nombrar el Hoshech, porque a la mañana hay que recordar la noche, y también de noche, Golel Or mi pene Hoshech ve Hoshech mi pene Or, hay que recordar de noche el día. Si es así, entonces Kikaamar verajá un malchut meikara atarvayu kaamar. Dice la Gemara, por eso cuando empezó diciendo Baruch Atah Hashem
Por ejemplo, Shachrit. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam yotzer or borei choshech. Ahí empezó diciendo bien. Termina Ma'ariv Arabim. ¿Cuál es el problema? Que terminó mal, en ese caso lo yacha. Pero en el caso al revés, que él dijo, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher bidvaro Ma'ariv Arabim. Mal, porque estamos en Shachrit. Y termina diciendo Baruch Ata Hashem yotzer meorot. ¿Sabes por qué sirve? No porque la arregló al final, sino porque cuando él dice Asher bidvaro Ma'ariv Arabim, ¿qué va a decir? Golel or mi pene choshech vechoshech mi pene or. Va a nombrar ahí también la alabanza de Boreolam por crear el día, porque de hecho en toda verajá de Arbit se recuerda el día. Entonces cuando dijo Baruch Ata Hashem al principio, no estaba tan mal, porque ese Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher bidvaro ma'ariv arabim, también alaba a Boreolam por el día. Entonces empezando así y terminando Baruch Ata Hashem yotzer meorot, se llama una verajá que fue bien dicha bediavad. Tashema mi seifa. Dice la Gemara, por ahí te voy a traer allá de la seifa de esta Mishnah. La Mishnah nos trae los casos que yatzá, cuando terminó bien, los casos que lo yatzá, cuando terminó mal, y después la Mishnah agrega klalosh el davar, la regla es akol oleja harajetum, todo va detrás del final. Siempre cuando el Taná viene y nos dice una regla al final, que yo podía deducir esa regla de la propia halajá antes, y igual el Taná viene y me explica claramente, todo va detrás de tal o cual cosa, normalmente el Taná me viene a enseñar algo. Dice la Gemara, ¿no será que el Taná de la Mishnah dice así para enseñarnos esta halajá de que todo va detrás del final y no detrás del comienzo? Dice la Gemara, entonces ¿qué halajá me viene a enseñar? Viene a enseñarte en un caso que una persona se confundió entre pan y dátiles. ¿Qué quiere decir? Una persona comió pan y dátiles y ahora tiene que decir verajá achrona. Sobre el pan tiene que decir Birkat Hamazon. Sobre los dátiles tiene que decir Berajat Me'en Shalosh ala Etzba al Periaetz. Entonces, la Gemara va a explicar en qué caso justo hay un hidush. Dice la Gemara digital. ¿Cómo era el caso? Y la Imad de Ajal Nama Besabar de Tambre Ajal. Sí comió pan, pero pensó que comió dátiles. Upataja Daite de Tambre. Y empezó a decir Berajá en vez de Birkat Hamazon. Empezó a decir ala Etzba al Periaetz. Vesiem de Nama. Y después se dio cuenta de que comió pan y siguió diciendo Birkat Hamazon, Hayrun Baya. Justamente es la pregunta que preguntamos. ¿Qué pasa cuando una persona dice Baruch Ata Hashem pensando erróneamente en algo y termina arreglándola? Entonces si tenés reaya. Lo tzrija, que gondeaja al tambre de casabar nama. No ese caso me viene a enseñar. Me viene a enseñar un caso que comió dátiles. De casabar nama ajal. Y pensó que comió pan, upataj de nama, y empezó diciendo Birkat Hamazon, y después cuando se dio cuenta que no comió pan, siempre de tambre, terminó diciendo a la etzba al periaetz. En este caso yatzá. ¿Por qué? No porque el final arregla el comienzo equivocado. De afilu siembe de nama yatzá. Porque aunque empezaba con Birkat Hamazon y terminaba con Birkat Hamazon, también servía como verajá sobre los dátiles. ¿Por qué? El dátil también alimenta, también se puede decir Birkat Hamazon sobre el dátil. Entonces, según la conclusión de la Sugía, no sabemos, la Gemara no llegó a una conclusión clara. Si una persona empezó diciendo la verajá mal y la terminó arreglando, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam lo dijo mal y terminó arreglando, ¿cuál sería el din? La Gemara todavía no tiene en esto claro. Dice la Gemara, Amar Rama bar Chinena, Saba Mishmei de Rab. Dijo Rabba bar Chinena, anciano, en nombre de Rab. Kol shelo amar emet v'yatziv shachrit. Todo lo que no dice la verajá de emet v'yatziv en shachrit, ve emet ve'emunah arbit, o en arbit emet ve'emunah, lo yatzá yedei chovato. Lo yatzá yedei chovato quiere decir que en algún aspecto su kriyat shema no estuvo bien. Sheneemar leagid baboker hasdeja. A la mañana hay que agradecer los hasadim de Boreolam. Sería v'yatziv v'nachon que habla de la Geulá. Ve'emunatcha valelot. Y la emuná, el pedido a Boreolam confiando en él, que es lo que más caracteriza a la verajá de Emet ve'emuná en Arbit, valelot, hay que decirlo de noche. Amar Rabba bar Chinena Sam Mishmei de Rab. Dijo Rabba bar Chinena en nombre de Rab, Hamit Palel, el que hace tefilá, que Shu Corea bebaruch. Cuando tiene que decir al principio de la tefilá en las queriot, no sabemos que una persona tiene que aposternarse en
principio de la tefilá, Hashem Sfatay Tiftach Ufi Agit Leteja Baruch Ata Hashem, cuando nombra el nombre de Hashem, cuando dice Baruch Ata, perdón, tiene que inclinarse, y también finalmente en la verajá de Magen Abraham se tiene que inclinarse, y en Modim también 2 veces tiene que inclinarse. Dice la Gemara, Kshu Korea Baruch. ¿Cuándo se inclina? Cuando dice la palabra Baruch. Ukshu Zokef, pero para nombrar el nombre de Hashem hay que decirlo parado derecho. Respeto a Boreolam. Amar Shmuel Maita Amar, ¿de dónde lo sabemos? Dichtiv Hashem Zokef Kefufim. Hashem para a los que están inclinados. Es decir, el nombre de Hashem hay que nombrarlo de parado recto. Betí me pregunta en el Mará, Mipne Shemi Nechat Hu. Está escrito en el pasuk, por mi nombre, se agachó por mi nombre, se inclinó, que se entiende que el que nombra el nombre de Hashem tiene que inclinarse. Y se llamará Michtiv Bishmo, está escrito en mi nombre, mi peneshemi, delante de mi nombre. ¿Qué quiere decir? Antes de nombrar mi nombre tenés que inclinarte, pero cuando lo nombras, tienes que estar parado recto. Amal Shmuel Ejía Barrab Bar Orián, le dijo Shmuel Ejía Barrab, el hijo de Orián, Tav Imaleja Milta Mealieta de Amar Abuch Beni, y te voy a decir un Dvar Torah lindo que dijo tu papá, Haje Amar Abuch, que su Corea Bebaruch, que su Zokef Bashem. Tu padre dijo esta alajá, cuando una persona se inclina, se tiene que inclinar diciendo la palabra Baruch. Y cuando Zokef, pero cuando el nombre de Hashem, Zokef Bashem, hay que estar parado, de pie, nombrando, de pie y recto, nombrando el nombre de Hashem.